Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy traigo un nuevo vídeo tutorial, ok, sí. Básicamente, como veis en el título, voy a explicar qué son los comodines y la mejor manera de usarlos y cómo no usarlos, ok. Básicamente, empezando por el principio, ok, la primera pregunta, ¿qué son los comodines? Empezando por aquí. Bueno, pues básicamente cuando tú abres sobres en Mythic Arena, arriba hay una marquita en la cual te pone básicamente un comodín infrecuente y un comodín raro y algunas veces mítico. ¿Ok? Sí, básicamente comunes son los comodines que son blanquitos enteros. Infrecuentes o poco comunes son los que son un poco azulitos, ¿no? Son como plateados, por así decirlo. Raros son los que son amarillos, dorado, ¿no? Amarillo dorado. Y míticos son los naranjitas, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, en Magic, para quien no lo sepa, quien está empezando, hay diferentes calidades de cartas, ¿no? Son las mismas que he dicho en los comodines. Común o infrecuente, yo suelo decir infrecuente, lo siento mucho. Común, infrecuente, raro y mítico. El caso, esos comodines sirven para canjear cada carta, depende por calidad, ¿no? Por una carta que tú elijas, sí, por la que tú quieras, ¿ok? De esa calidad. Imaginad, Goldspan Dragon, ¿ok? Goldspan Dragon, para que no lo sepas, es una carta de estándar que está pegando bastante fuerte últimamente. Tengo un comodín mítico, pues ese comodín mítico, yo lo que hago es, bueno, suelo buscar el nombre de Goldspan Dragon, ¿no? En el buscador, en el filtro, y canjeo el comodín por esa carta, ¿ok? Así de simple, y para eso sirven. Muy bien, pues estas ruedecitas que ponen, ¿ok? Depende, bueno, sí, depende de los sobres que tú abras, ¿ok? Cuando abres 6 sobres suele completar y te dan un comodín de ese estilo. Luego fuera parte en el sobre te pueden salir comodines de un tipo, de otro, de lo que sea. Pero de normal puedes conseguir comodines de esta forma, ¿ok? Por ejemplo, empiezas desde cero, tienes 6 sobres para abrir. Bueno, pues puedes abrir los 6 sobres y te dan un comodín común y uno dorado, ¿ok? Porque es, bueno, lo que está a la derecha, ¿no? Son los sobres que tienes que abrir para completar la ruedecita. Cuando la completas, pues se volverá a reiniciar para conseguir otro comodín, obviamente. Pero en el caso del comodín raro que suele haber, a veces cambia a mítico, ¿ok? Bueno, pues sí, para que haya un poquito de... no igualdad, por así decirlo, pero un poquito más de variedad. Y suscríbete. Claro, como lo meto en el mejor sitio, ¿eh? El caso, básicamente, bueno, pues eso, de variedad, ¿ok? Y sí, ¿para qué se usan? Se usan para eso, para canjear por cartas, pero su mejor uso, como estaba comentando antes, que algo de lo que iba a decir en este vídeo, básicamente es por cartas que sí o se juegan un montón. Sí, es que me he atrapado un montón, la verdad, aquí. Pero o se jueguen mucho, la verdad, y funcionen en varios mazos, o... bueno, pues se jueguen también en Historic, ¿ok? Si es jugador de Historic, pues eso te interesa. Si no es jugador de Historic, para nada, ¿ok? Puedes saltar el vídeo un poquito. El caso, en Historic básicamente son cartas que han rotado de la expansión estándar, ¿ok? Es un formato, para quien no lo sepa, que está solamente en MTG Arena. Y bueno, pues claro, ¿qué te diga? Las cartas que rotan de estándar tienen que acabar en algún lugar que no fuera en la basura, ¿no? Porque básicamente la gente que se gasta comodines, bueno, se gasta pasta, por así decirlo, ¿no? Completar la expansión de estándar cuando rote a la basura. No me mola mandar eso, la verdad, si tengo el pelo súper revuelto, pero bueno, no pasa nada. El vídeo está haciendo un poquito improvisado, la verdad, no pasa absolutamente nada. Bueno, no me ayuda a meter más textos de suscríbete, ¿sabes? Me ayuda a meterlo mejor, como que te lo esperas menos, eso me mola, me mola. Suscríbete, tío. Ahí arriba, tarjetita. Suscríbete. Y nada, eso, pues básicamente... por así decirlo, Historic es un formato en el cual, bueno, pues sus cartas van tras rotar, ¿ok? Tras rotación. Ya explico lo que es la rotación de estándar, si no lo has visto te lo dejaré, bueno, pues por aquí en una tarjetita. La verdad, si, bueno, pues eso, eres muy nuevo y no sabes ni lo que es la rotación ni nada, ahí te lo explico. El caso, formato estándar, rota, 4 expansiones se van para Historic y esas expansiones empiezan a ser ahora, ¿cómo digo yo? No rotacionales, o bueno, no rotables, ¿ok? Ya no rotan. Básicamente es como un formato que se irá ampliando en cuanto, pues, de estándar salgan más expansiones, ¿ok? Llegará a ser como Modern, igual de largo que Modern. Pues seguramente, si siguen con Historic, seguramente costará años, como costó con Modern. Sí, pero puede llegar a ser igual de largo, la verdad, o como Pioneer. Como Pioneer era desde 2014, creo que es, mayo 2014, y tirando por el bloque de Ravnica de aquella época, pues sí, hasta la actualidad, ¿ok? Así que puede que Historic coja bastante, ¿ok? Yo que sé, dentro de 2 años o 3 años tengamos mucha variedad en Historic. Sobre todo con todo lo que están metiendo, habrá bastante variedad. Y bueno, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Si eres jugador de Historic, las cartas que rotan de estándar, que también se juegan en Historic,
si tú las tienes también en estándar, ¿ok? Y te haces un mazo el cual vas a jugar en estándar, pero que cartas de ellas, la mayoría vais a jugarlas que en Historic, estás solventando dos problemas, ¿ok? Y es muy importante saberlo, porque luego a lo mejor te haces un mazo en estándar que, bueno, pues acaba rotando y no juegas ninguna carta en Historic, ¿ok? Y si eres jugador de los dos formatos, imagínatelo. Pues claro, acaba rotando el mazo y tú no consigues ninguna carta, no aprovechas ninguna carta, ¿ok? Por eso, bueno, si, bueno, pues vamos a ir ahorrando comodines, ¿no? Como hormiguitas, como hacemos casi todos, la verdad. No voy a decir que no, si me meto en el saco, porque sí es verdad. Bueno, pues básicamente estamos ahorrando comodines. Lo mejor será, bueno, pues canjear un mazo que sea bueno en estándar y que vayamos a usar en Historic para que cuando rote, pues la mayor cantidad de cartas de ahí, podamos usarla en el formato que no rota, ¿ok? Historic en este caso. En mi caso, como tengo que traer muchos mazos todos los días, que no pasa nada, la verdad no es que me estoy quedando ni nada, sino que como traigo muchos mazos todos los días, si me veis canjear comodines por cartas que a lo mejor tú dices no voy a jugar en Historic, no pasa nada, la verdad. Ahora mismo mi meta como creador de contenido es, bueno, pues con lo que estoy sacando de monetizar, pues cuando pueda extraer ese dinero, pues básicamente meter bastante en la arena y... ¿Cómo se dice esto? La verdad, intentar conseguir la expansión entera, ¿ok? Mi meta ya poco a poco es intentar conseguir la expansión entera nada más que salga, ¿ok? O poco después de que salga. Porque para traer el contenido más fresco posible al canal, ¿ok? ¿Sabéis? Gente que me sigue que eso para mí es una meta y que quiero hacerlo, la verdad. Aparte, creo que al canal le daría un buen boom, ¿no? Como se suele decir, la verdad, porque si es el primero en traer todo la nueva expansión o es el primero en traer los mazos más punteros, pues suele llevarte bastante público. Y aparte, bueno, pues subiría calidad, ¿ok? Sabéis que mucha gente, no, sí, la mayoría de la gente de mi canal sabrá que los mazos yo los subo con algunas cartas que no tengo y las cambio por otras. Pues bueno, eso se acabaría, ¿ok? En mi caso es diferente el tema de los comodines, no los aprovecho bien, lo voy a decir sinceramente, porque los gasto en mazos que, aunque vaya a jugar en que me voy a enseñar, pues no son mazos que juegan en Historic. Ya está, así de simple. Pero eso, si quieres aprovechar bien los comodines, y bueno, y el jugador de Historic, intenta canjear comodines que, bueno, sirven para un mazo de estándar y también en Historic. Y ahora, ¿qué pasa si es solamente jugador de estándar? Bueno, pues intenta canjear esos comodines en un mazo el cual o vayas a jugar todo estándar que queda y tú digas, este mazo va a seguir siendo igual de bueno o más o menos. A ver, obviamente casi siempre van a decaer los mazos, ¿ok? Cuando salga nueva expansión, nuevo metajuego, etcétera, etcétera. Pero intentar hacerte un mazo que tú más o menos veas que se puede mantener y que va a seguir siendo bueno. Ok, por lo menos, si eso sigue siendo puntero, sigue siendo ventajoso cuando salgan nuevas expansiones, ok. Y claro, pues que lo vayas a usar bastante, ¿sabes? Lo que tiene. Y si no, bueno, pues intenta hacerte un mazo en el cual haya cartas que sean estables de estándar. Staples básicamente son cartas que se juegan en un formato en muchos mazos a la vez. Por ejemplo, Modern Lightning Ball es lo más normal que vais a ver en mazos rojos, así de simple. En Modern es muy raro que un mazo que lleve rojo no lleva Lightning Ball, porque es el staple creo que el más repartido, se podría decir. Staple más popularizado, por así decirlo, de Modern, ¿ok? Así que bueno, en estándar ahora mismo un staple sería eso, Rose Dragon, se juegan muchos mazos con rojo. Carruaje de Zika, creo que es el mayor staple que hay ahora mismo en estándar, ¿ok? Carruaje de Zika porque se juegan casi todos los mazos con verde y bueno, pues vas a sacarle mucha ventaja. Por ejemplo, si quieres canjear comodines, yo lo canjearía por el carruaje de Zika, si vas a jugar un mazo verde, claro, si no vas a jugar un mazo que no lleve verde, tú allá, o sea, tú juegas otro mazo. Pero por ejemplo, si no vas a jugar un mazo que lleve verde y lo quieres hacer que lleve azul, pues te haces en ese caso prueba de talentos, ¿ok? O se veía venir que se juegan muchos mazos azules. Ya me entendéis, ¿no? Básicamente eso. Pararse un poquito a mirar, ver qué comodines y, bueno, de qué forma podemos canjearlos y ser inteligente con lo que hacemos, ¿ok? Sobre todo eso, saber que cuando ese mazo rote, pues los comodines que ya hemos sacado, que hemos aprovechado en ese mazo, se irán, ¿ok? Si vamos a Historic tenemos que tener en cuenta esto y si no, intentar, por ejemplo, también que no roten. Otro consejo importante, ¿ok? Antes de terminar, que es el último consejo. Cuando estemos rotando una expansión, intentar canjear las cartas. Si no jugáis Historic, intentad esperar a que acabe la expansión y luego canjeáis. Porque creedme que es una tortura el hacerte un mazo a 2 semanas de que rote la expansión. Y es una tontería muy grande, porque vas a aprovecharlo 2 semanas, así, ¿vale? 2 semanas vas a aprovechar el mazo. Y claro, no es plan, la verdad. Así que eso, si está a punto de rotar la expansión y no eres un jugador de Historic, bueno, pues no te hagas el mazo, ¿ok? Si está a punto de rotar, más o menos eso, 3 semanas, 2 semanas, una semanita, para, ¿ok? Juega con mazos que ya tengas y te esperas a que rote estándar, porque si no, créeme que ese mazo lo vas a perder enterito, pero enterito. Algunas cartas incluso común, vale, pero hasta ahí.
la verdad. Mi consejo, si juegas Historic y quieres hacer eso, lo que he dicho ahora, pues intenta encontrar un mazo el cual cuando llega Historic, bueno, pues tenga muchas cartas de las cuales tú has canjeado últimamente, que han rotado ya. ¿Ok? Importante. Y bueno, básicamente hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Recordad, este vídeo siempre va para gente que, bueno, pero mejor está empezando, ¿no? Que quiere un poquito más de consejo. Y la verdad, estos son los consejos que yo os puedo dar desde mi punto de vista. No tienen por qué ser los más... los que se impongan sobre cualquier consejo, ni de puta coña, sabes que yo no quiero eso, sino que, bueno, bajo mi punto de vista, eso es lo que creo que más os puede servir, la verdad, o que os puede servir mucho. Si encontráis por ahí información de los comodines que también os sirve, complementadla y pa'lante, mejor todavía. Y nada, bueno, pues si te ha gustado, dale mucho al vídeo, al canal, suscríbete, comenta, dale like, todo lo demás, compártelo y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.